En febrero de 2026, Irán perdió a su líder supremo, su programa nuclear y casi 2.000 combatientes de Hezbollah en cuestión de semanas. Más de 150 embarcaciones de guerra destruidas. La economía en colapso, el régimen humillado militarmente. Y fue exactamente en ese momento cuando Irán decidió hacer algo que nadie esperaba. Instaló una cabina de peaje en el estrecho más importante del planeta y envió el aviso a todo el mundo. Paguen para pasar. Pero en vez de recibir el peaje, Irán recibió algo que no esperaba. Para entender por qué ese movimiento tenía sentido en la cabeza del régimen y por qué salió tan mal, necesitas entender una cosa sobre el estrecho de Hormuz. Porque lo que realmente estaba en juego no era el petróleo, era una pregunta mucho más antigua. ¿Quién define las reglas del mar? Ese corredor de agua tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Parece poco, pero por ahí pasa uno de cada 5 barriles de petróleo consumidos en el mundo. Gas natural, combustible, productos petroquímicos, todo eso atraviesa ese cuello de botella todos los días. Cerrar el estrecho de Hormuz es como apretar la yugular de la economía global. Irán lo sabía desde hace décadas. Era su carta más valiosa. Pero después de los ataques de febrero, el régimen ya tenía casi todas las cartas sobre la mesa. El programa nuclear, que costó 40 años y miles de millones de dólares construir, fue destruido en días. Hezbollah en Líbano se desangraba. Los misiles, los lanzadores, las embarcaciones de guerra desmontados por la aviación estadounidense e israelí. ¿Y qué decir de la economía? Bueno, ya estaba de rodillas antes de que comenzara la guerra, con inflación crónica y sanciones que duraban décadas. Lo único que quedó fue el estrecho. Entonces el régimen hizo el cálculo: si ya no tenemos fuerza militar real, usamos lo que todavía controlamos. El mundo necesita el petróleo del Golfo. El mundo va a pagar. En marzo de 2026, el régimen iraní anunció que los barcos que quisieran cruzar el estrecho tendrían que pedir permiso y pagar por el privilegio. Creó una entidad con su propio sitio web, correo oficial y tarifas que llegaban hasta $2 millones por barco. Los guardianes de la revolución, el brazo militar más poderoso del régimen, asumieron el control del paso. Pagos aceptados en yuanes chinos y Bitcoin directamente a billeteras del propio régimen fuera del sistema financiero occidental. Y para que no pareciera extorsión, porque extorsión es lo que era, el régimen rebautizó el esquema. Lo llamaban tasa de servicios de navegación, seguro marítimo o, mi favorita, impuesto ambiental para la protección del Golfo Pérsico. El mismo peaje, empaque diferente, cinismo total. Piensa en el capitán del petrolero detenido en la entrada del estrecho, recibiendo un correo electrónico con un formulario oficial y una cuenta de Bitcoin para depositar. Pague. Y usted recibe un código secreto para transmitir por radio cuando una lancha de los guardianes de la revolución se acerque. No pague y buena suerte. ¿Apostarías a que Occidente pagaría? Mientras tanto, cientos de barcos estaban anclados en el estrecho, 20.000 marineros retenidos en 2.000 barcos. Muchos se estaban quedando sin comida, agua y combustible. El petróleo del mundo estaba paralizado. Irán pensaba que el tiempo jugaba a su favor. Parecía que el plan estaba funcionando. Pero entonces Trump abrió la boca. Donald Trump no envió diplomáticos a negociar. No llamó a Qatar para pedir mediación. No abrió el debate en las Naciones Unidas, donde Rusia y China habrían vetado cualquier resolución. En abril de 2026, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes. Cada barco que intentaba entrar o salir de Irán tenía que pedir autorización a la Marina estadounidense. 31 barcos fueron obligados a dar la vuelta en cuestión de días. Trump también ordenó a la Marina disparar a matar a cualquier embarcación sorprendida colocando minas en el estrecho. En sus palabras, ningún barco entra o sale sin la aprobación de la Marina de los Estados Unidos. Ahora mismo tenemos un bloqueo. No están haciendo negocios.
No me gustaba ver salir barcos si estaban haciendo negocios con Irán, pero si no lo estaban, no salía ningún barco, así que ahora están. Irán no está haciendo negocios en absoluto. El estrecho está bajo llave hasta que Irán llegue a un acuerdo. El régimen que quería cobrar peaje al mundo tenía sus propios puertos bloqueados. Pero la humillación no terminó ahí. En mayo de 2026, Irán publicó un mapa delimitando su zona de control en el estrecho. El problema es que ese mapa invadía las aguas territoriales de los Emiratos Árabes Unidos y de Omán, dos países que no forman parte del conflicto. La reacción fue inmediata. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y Qatar rechazaron públicamente la autoridad iraní. Más de 115 países firmaron una resolución condenando al régimen, el mayor número en la historia de la Organización Marítima Internacional. Incluso el presidente chino, Xi Jinping, le hizo saber a Trump que se opone al peaje. Ningún operador occidental pagó ni un centavo, porque pagar expondría a la empresa a sanciones estadounidenses inmediatas. El esquema recaudaba dinero solo de barcos clandestinos vinculados a China y Rusia que recibieron exenciones del régimen, aliados, pasando gratis mientras Occidente era bloqueado. China y Rusia lucrando y vetando cualquier respuesta en las Naciones Unidas al mismo tiempo. No es coincidencia, es su juego. Y entonces llegamos al detalle más devastador de toda esta historia. Irán cerró el estrecho de Hormuz para presionar al mundo. Pero más del 90% del comercio exterior del propio Irán pasa por ese mismo estrecho. Al cerrar el cuello de botella, el régimen se cortó su propia yugular. Cuanto más cobraba, menos barcos pasaban. Menos barcos, menos ingresos. El régimen creó una espiral de colapso, y estaba en el centro de ella. El Fondo Monetario Internacional proyectó una caída de más del 6% en la economía iraní en 2026. Con una inflación de casi 70%. Los precios han subido un 40% desde el inicio de la guerra. Hay informes de que el gobierno tenía dificultades para pagar a sus propios empleados. El régimen, que quería recaudar miles de millones con el peaje, estaba en bancarrota por culpa del mismo peaje que creó. Perdió la guerra con las bombas e intentó ganar con el peaje. Tampoco funcionó. En las negociaciones en curso, Trump exige el desmantelamiento nuclear completo y el fin de los grupos armados financiados por el gobierno de Irán en la región. El régimen aún resiste, pero el hecho de que esté negociando ya es, por sí solo, una derrota para un gobierno que prometía nunca ceder. Occidente no pagó. Y con eso respondió a aquella pregunta antigua. ¿Quién define las reglas del mar? Con certeza no es quien tiene la geografía, es quien tiene la voluntad de defender el orden. Marco Rubio lo resumió bien. Si dejas que pase en Hormuz, pasa en otros 5 lugares. China en el mar del sur de China, Rusia en el mar Báltico, cada dictadura del mundo observando y tomando nota. Ceder aquí no solo sería una muestra de debilidad ante Irán, sería luz verde para todos los demás. Irán, bueno, entró en esta apuesta pensando que tenía la última carta en la mano, pero terminó descubriendo que la carta no valía tanto como pensaba. ¿Y tú qué opinas? ¿El régimen iraní va a sobrevivir a esta crisis o los días del régimen están contados? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo con alguien que también sigue la geopolítica. Hasta la próxima.